cómo los estoicos derrotaban la ansiedad sin psicólogos ni medicinas. Para comprender cómo los estoicos enfrentaban la ansiedad, ese torbellino silencioso que oprime el pecho, acelera el pensamiento y distorsiona la percepción, debemos viajar 2000 años atrás, a un mundo sin terapias, sin ansiolíticos, sin neurociencia, sin diagnósticos, pero con algo que hoy parece escaso: un entrenamiento mental diseñado para la vida real. La ansiedad no es un invento moderno. Los romanos la conocían, los griegos la sufrían, los emperadores la temían, los esclavos la vivían a diario. Guerras, traiciones, hambrunas, epidemias, incertidumbre política, muerte repentina, presión social. Si algo sobraba en el mundo antiguo, era ansiedad. Y sin embargo, algunos hombres y mujeres desarrollaron una capacidad casi sobrenatural para mantenerse en calma. Eran soldados en medio de batallas perdidas, emperadores bajo conspiración, filósofos perseguidos, esclavos humillados. Personas reales enfrentadas a circunstancias que hoy serían insoportables, pero no se quebraban. ¿Por qué? Porque habían aprendido algo que la ciencia moderna tardaría siglos en comprender. La ansiedad no se elimina desde afuera, se domina desde adentro. La ansiedad no era para ellos un enemigo invisible, sino un caballo desbocado que podía domesticarse, un impulso que podía redirigirse, una energía que podía transformarse. No necesitaban psicólogos, porque tenían introspección radical. No necesitaban medicinas, porque tenían disciplina mental. No necesitaban gurús, porque tenían claridad filosófica. Los estoicos no negaban la ansiedad, no la escondían, no la reprimían, la estudiaban, la entendían, la entrenaban. Para ellos, la mente era un músculo, y la ansiedad una señal, una invitación a fortalecer el carácter. Epicteto, un esclavo convertido en maestro, decía que la ansiedad nace cuando tratamos de controlar lo que no es nuestro. Séneca, un político rodeado de peligros, afirmaba que la ansiedad es miedo por cosas que aún no han sucedido. Marco Aurelio, un emperador en guerra constante, repetía que la mente humana puede mantenerse serena aunque todo alrededor esté en ruinas. Y lo más sorprendente, los tres aplicaban estas ideas en situaciones reales donde la mayoría entraría en pánico. Un esclavo marcado por cadenas, un asesor político amenazado por el tirano más peligroso de Roma, un emperador que debía decidir sobre la vida y la muerte de miles. Ellos no hablaban de calma, vivían la calma. Lo que descubrirás en este video no es teoría. Es el mecanismo interno que estas personas usaban para navegar el caos sin perderse. No es un método moderno con palabras sofisticadas. Es la esencia de un entrenamiento humano que sobrevivió 2000 años porque funciona. Porque la ansiedad de hoy, la presión social, la incertidumbre económica, el exceso de información, el miedo al futuro, no es tan distinta de la ansiedad que ellos vivían bajo emperadores locos, guerras interminables o hambre generalizada. Cambia el escenario, no cambia la mente. Y por eso, las herramientas estoicas siguen siendo superiores. No dependen de tecnología, ni de moda, ni de tendencias psicológicas. Son principios que funcionaron antes de que existieran las terapias y seguirán funcionando cuando todo lo demás pase de moda. Hoy vamos a entrar en la mente de los estoicos. Vamos a ver cómo enfrentaban el miedo sin huir, cómo cortaban el ciclo de pensamientos obsesivos, cómo reducían la ansiedad en medio de situaciones que no podían controlar, cómo transformaban presión en claridad y cómo construyeron una fortaleza interna tan estable que nada externo podía romperlos. Este no será un listado, no será un top, no será un manual rápido, será un viaje profundo, psicológico y narrativo hacia el corazón de la filosofía más poderosa jamás creada para vencer la ansiedad humana. Si estás listo, avanzamos.
Para entender cómo los estoicos derrotaban la ansiedad sin psicólogos ni medicinas, tenemos que entrar primero en el lugar donde la ansiedad nace, la interpretación interna de lo que está pasando. No los hechos, sino el significado que les damos. Imagina una escena. Año 90 de nuestra era. Una pequeña escuela filosófica en Nicópolis. El suelo es de piedra gastada, el aire es frío, y un grupo de jóvenes se sienta alrededor de un hombre que cojea al caminar. Ese hombre es Epicteto. Fue esclavo, conoció la humillación, la incertidumbre absoluta, la violencia de un amo caprichoso. Vivió años sin saber si al día siguiente seguiría vivo. Es decir, conocía la ansiedad en su forma más cruda. Esa mañana, uno de sus alumnos llega con el rostro pálido, respiración rápida, manos inquietas. Ha recibido la noticia de que puede perder sus bienes por una decisión injusta del gobierno. No duerme, no come bien, repite en su mente todos los escenarios posibles. Epicteto lo mira en silencio. No lo juzga, no lo regaña, lo deja hablar. El joven suelta una frase que podrías haber dicho tú. No puedo más, mi mente no se detiene, siento que todo se me va a derrumbar. Epicteto entonces dibuja en la arena dos círculos. En el primero escribe, lo que depende de ti. En el segundo, lo que no depende de ti. Y dice algo que resume toda la ingeniería estoica contra la ansiedad. Tu ansiedad no viene de lo que está pasando, viene de querer controlar el círculo equivocado. El joven lo mira sin entender del todo. Epicteto continúa. No controlas las decisiones del gobierno, no controlas la economía, no controlas la opinión de los demás, pero sí controlas lo que decides pensar ahora mismo sobre esa situación. Y eso es lo que te está destruyendo. Aquí aparece la primera ruptura radical con la forma instintiva de vivir la ansiedad. Para la mayoría, la ansiedad es algo que cae desde afuera. Para los estoicos, la ansiedad es algo que se construye desde adentro cuando la mente se aferra a lo que nunca podrá controlar. Y por eso su ataque contra la ansiedad no empieza fuera, sino dentro. Epicteto no le dice al joven que todo saldrá bien. No le promete que no perderá nada. No le vende esperanza barata. Le enseña a hacer algo mucho más poderoso, separar realidad de fantasía, hecho de opinión, mundo externo de mundo interno. Le pregunta, ¿qué está pasando ahora exactamente? El joven responde, puedo perderlo todo. Epicteto se inclina un poco hacia adelante. Eso no es un hecho, eso es un pensamiento. Un hecho sería, has recibido una amenaza. Tu mente está rellenando el resto con imágenes catastróficas. Y aquí toca el corazón de la ansiedad. La ansiedad es el hábito de adelantar sufrimiento imaginario. Los estoicos no lo negaban, lo veían con una lucidez brutal. Sabían que la mente ansiosa vive en dos tiempos que no existen, el futuro que aún no llega y las versiones inventadas de ese futuro. Por eso su primer movimiento era siempre el mismo, devolver la mente al terreno firme del presente y de los hechos. Epicteto le pide al joven que repita en voz alta, casi como un ejercicio clínico, he recibido una amenaza, no un veredicto. No sé lo que pasará. Lo único real ahora es esta noticia y lo que decido hacer con ella. A medida que el joven lo dice en voz alta, algo cambia. La noticia sigue siendo grave, la situación sigue siendo incierta, pero la intensidad del torbellino interno baja un poco. La realidad es dura. La fantasía catastrófica es insoportable. Los estoicos entrenaban la mente para quedarse con la primera y desmontar la segunda. Mientras tanto, en otro punto del imperio, otra mente lucha con otro tipo de ansiedad. Año 63, Roma. Séneca se encuentra en su villa, lejos del ruido de la ciudad, pero no lejos del peligro. Es el consejero de Nerón, un emperador capaz de abrazarte hoy y mandarte matar mañana. Séneca conoce otro rostro de la ansiedad, la anticipación constante de la desgracia. Dormir sabiendo que en cualquier momento puede llegar un mensajero con una orden de muerte.
¿Cómo no volverse loco con ese nivel de amenaza permanente? Séneca elige un camino que hoy llamaríamos brutalmente honesto: mirar de frente lo que más teme. Cada noche, antes de dormir, recorre con la mente las cosas que podrían ocurrir. Una caída en desgracia, la pérdida de bienes, el exilio, la enfermedad, la muerte. Pero no se queda en el miedo. Hace algo muy preciso, casi quirúrgico. Se pregunta qué parte de todo eso depende de él y qué parte jamás podrá controlar. Y una vez más, la misma arquitectura interna aparece: lo que cae fuera del círculo de control no merece el mismo espacio mental. No es que no duela, es que no tiene sentido convertirlo en objeto de obsesión. Séneca escribe: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. En esa frase hay siglos de psicología concentrados. La ansiedad para él es la multiplicación mental del dolor. La realidad golpea una vez. La mente ansiosa repite el golpe 1000 veces antes de que ocurra. Los estoicos cortaban esa repetición con dos movimientos: claridad y aceptación. Claridad para ver: esto es pensamiento, no hecho. Aceptación para asumir: el mundo no será como yo quiero, y está bien. Y en la cima de todo esto, observando no solo su propia vida, sino la de millones, está Marco Aurelio. Imagínalo de nuevo en el Danubio. Frío, barro, informes de plaga, noticias de traiciones, cartas de Roma llenas de problemas, un cuerpo enfermo, noches sin dormir. Si juntaras todo eso en la vida de una sola persona hoy, los diagnósticos de ansiedad se dispararían. Y sin embargo, él escribe: la mente tranquila es tu fortaleza. Retírate dentro de ti mismo. Allí no hay agitación. No lo dice porque viva en paz externa. Lo dice porque ha encontrado algo que a la mente moderna le cuesta aceptar. La ansiedad no termina cuando el mundo se calma. Termina cuando dejas de hacer del mundo tu dueño. Marco Aurelio mira el caos y se repite: no puedo controlar las opiniones, las guerras, las enfermedades. Solo puedo controlar mis juicios, mis decisiones, mis acciones. Esa frase, en la práctica, es un antídoto contra el pánico. Porque el pánico nace cuando la mente se convence de que está obligada a resolver lo irresoluble, a dominar lo indominable, a garantizar lo que nunca puede garantizar: resultados, permanencia, seguridad total. Los estoicos sabían que esa exigencia enferma. Por eso soltaban la fantasía de control total y se aferraban a un control más pequeño, pero real, el de la propia respuesta. Por dentro, su proceso se veía más o menos así, aunque ellos nunca lo describieron como un método moderno. Primero observaban la sensación física de ansiedad, sin huir de ella. Sabían que el cuerpo se agita, que el pecho se cierra, que el corazón se acelera. No lo interpretaban como una señal de locura, sino como parte de la condición humana. Luego interrogaban el pensamiento detrás de esa sensación. No se quedaban en "me siento mal". Le preguntaban a la mente: ¿qué estás pensando que hace que el cuerpo reaccione así? Y casi siempre encontraban lo mismo: una historia de futuro catastrófico, de vergüenza, de pérdida, de ruina, presentada como si ya fuera una certeza. Allí atacaban, no al cuerpo, no a la emoción, sino a la historia. Epicteto lo llamaba disputar los juicios. Marco Aurelio lo llamaba eliminar la opinión y dejar solo el hecho. Hoy lo llama la psicología reestructuración cognitiva. Dicho simple: cuestionar si lo que piensas es cierto o solo es una narración exagerada. Y cuando esa narración se desinflaba, la ansiedad perdía combustible. Pero había algo más, algo que hacía que este enfoque no fuera solo mental, sino existencial. Los estoicos no querían solamente reducir síntomas. Querían formar un tipo de ser humano que no fuera esclavo del miedo. Por eso, al lado de todo este trabajo interno, cultivaban algo que hoy casi no se entrena: tolerancia al malestar. No buscaban una vida sin incomodidad,
se entrenaban para ser más grandes que la incomodidad. Dormían en el suelo algunas noches, ayunaban ocasionalmente, caminaban bajo el frío, se exponían a pequeñas incomodidades voluntarias para enseñarle a la mente una verdad simple y poderosa: puedo sentirme mal y seguir estando bien. La ansiedad se vuelve tirana cuando crees que no puedes tolerar sentirte ansioso. Los estoicos le quitaban ese poder al aprender a convivir con sensaciones difíciles sin hacerles reverencia. No corrían a anestesiar el malestar. Lo miraban, lo atravesaban, lo transformaban en prueba. Así, cada crisis se convertía en entrenamiento. Cada ola de ansiedad se volvía un gimnasio para el carácter. Epicteto lo resumía con una imagen dura, pero luminosa: la vida te golpeará. Tu tarea no es evitar los golpes, sino convertirte en alguien a quien los golpes no puedan deformar. En esta primera parte ya puedes ver el esqueleto invisible de cómo los estoicos derrotaban la ansiedad sin psicólogos ni medicinas, no apagándola desde fuera, sino desmontándola desde dentro. Cuando la ansiedad se convierte en maestra, ahora que hemos entrado en la mente de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, que hemos visto cómo descuartizan la ansiedad pieza por pieza, no como víctimas, sino como cirujanos de sí mismos, necesitamos comprender el corazón final de su enfoque. Los estoicos no buscaban eliminar la ansiedad, buscaban transformarse a través de ella. Porque para ellos, la ansiedad no era un error del sistema, era una señal sagrada, un aviso, un llamado interno, una oportunidad para convertirse en alguien más fuerte. Y aquí es donde su filosofía se vuelve profundamente humana y profundamente subversiva frente a cómo vivimos hoy. La ansiedad como maestra, el giro que lo cambia todo. Imagina a Marco Aurelio en el Danubio una vez más. La noche cae, el frío es insoportable, los informes llegan uno tras otro, más peste, más traiciones, más rumores de rebelión. En cualquier otra persona, ese nivel de incertidumbre habría creado pánico. Pero Marco Aurelio toma la tablilla de cera y escribe algo que resume todo su entrenamiento interior. Esto que siento también es parte del camino. No pregunta, ¿por qué a mí? No suplica que el mundo cambie. No se hunde en predicciones catastróficas. Hace algo que muy pocas personas en la historia han podido dominar. Se convierte en observador de su propia ansiedad. La contempla sin ser arrastrado por ella. La mira como un emperador mira a un mensajero agitado, no como un esclavo mira a su verdugo. Y así descubre algo que la ciencia moderna tardaría 2000 años en confirmar. Cuando observas una emoción, dejas de ser controlado por ella. La ansiedad deja de ser tirana. Se convierte en información. El silencio interno de Séneca, aceptar lo inevitable sin rendirse. Séneca, por su parte, enfrenta otro tipo de ansiedad, la ansiedad del futuro improbable, del peligro que quizá nunca llegue, pero que la mente insiste en revivir antes de tiempo. Cuando recibe rumores de conspiraciones, cuando las cartas de Roma llegan con indicios de traición, cuando Nerón pasa días sin pedir su consejo, Séneca no cae en espirales mentales. Sabe que la ansiedad es alimentada por la fantasía de control. Y por eso escribe: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. ¿Qué significa esto? Que la ansiedad crece cuando no tienes dirección, que la mente sin propósito se llena de nubes, que la persona que vive sin claridad se convierte en esclava de cualquier amenaza. La respuesta estoica no es eliminar amenazas, es anclar el alma. Séneca lo hace así: acepta lo inevitable, actúa en lo que le corresponde, suelta lo que está fuera de su gobierno. Y ahí ocurre el milagro estoico. La aceptación no lo vuelve pasivo, lo vuelve libre. Libre para pensar, libre para actuar, libre para no ser consumido por miedos que aún no existen. Epicteto, el hombre que descubrió que la libertad empieza en la mente. Epicteto, el exesclavo,
Cerraría este círculo con una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Nadie puede hacerte sentir ansiedad, salvo tus propios juicios. Él sabía lo que era no tener control externo. No podía elegir dónde vivía. No podía elegir su trabajo. No podía elegir su destino político. Pero descubrió un territorio donde siempre sería soberano: su interpretación, su mente, su voluntad. Cuando un alumno le preguntó cómo podía estar tan calmado después de haberlo perdido todo, Epicteto dijo: perdí cosas externas, pero no perdí mi libertad interna. Allí es donde vive la tranquilidad. Y esa frase es el punto donde toda la filosofía estoica converge. La ansiedad no se derrota derrotando al mundo. La ansiedad se derrota dejando de luchar contra lo que no puedes controlar, lo que los estoicos descubrieron y nosotros olvidamos. Si juntaras todo lo que Epicteto, Séneca y Marco Aurelio hicieron para enfrentar la ansiedad, no tendrías una técnica, ni un truco, ni un ritual. Tendrías una transformación, un cambio de identidad, un nuevo tipo de ser humano. Un ser humano que entiende que la ansiedad es inevitable, que el miedo es parte de la vida, que la incertidumbre no desaparecerá, que el futuro no puede controlarse, pero que aún así puede vivir en calma, en dignidad, en claridad, porque la calma no es un regalo externo, es un entrenamiento interior. Los estoicos no necesitaban psicólogos porque tenían autoobservación, no necesitaban medicinas porque tenían dominio propio, no necesitaban depender del mundo porque se gobernaban a sí mismos. Y lo sorprendente es que tú puedes hacer lo mismo, no porque seas perfecto, no porque no sientas miedo, sino porque puedes aprender a mirarlo sin obedecerlo. La ansiedad no es tu enemiga, es tu mensajera. Te muestra dónde intentas controlar lo incontrolable, te muestra dónde abandonaste el presente, te muestra qué pensamientos necesitan ser cuestionados, te muestra cuánto más grande puedes volverte. Y aquí está la frase final que resume este viaje. Los estoicos no buscaban una vida sin ansiedad. Buscaban convertirse en personas que pudieran atravesarla sin quebrarse. Porque la ansiedad no desaparece cuando el mundo cambia. Desaparece cuando tú cambias. Y ese es el viaje que acabas de empezar. Gracias por llegar hasta el final. Si este mensaje fortaleció tu mente, da el siguiente paso. Aquí seguimos forjando carácter, claridad y disciplina. Suscríbete, deja tu like y comenta qué principio te marcó más. Tu voz impulsa este camino. Y juntos avanzamos hacia una mente más fuerte. Nos vemos en el próximo video. Sigue construyendo tu carácter.